Hay páginas que no deberías estar viendo. Pero, una vez más, ahí estás. Y no estás solo. Algunos caen por pura tentación. Otros luchan por proteger a los suyos. El problema es real, y mucho más grave de lo que imaginas. Lo peor, esas páginas siempre están ahí, a tan solo un clic de distancia. Siempre tentándote. Siempre esperando. Hoy te voy a enseñar cómo bloquear las páginas de Google Chrome. En tu PC. En tu celular. Fácil, rápido, efectivo. Porque si no actúas ahora, alguien más va a pagar el precio. Por lo cual, vamos directamente con el primer método enfocado a los celulares. Para ello, le vas a dar un clic en el icono de tu navegador de Google Chrome. Una vez dentro de la página principal, lo siguiente que harás es descender hasta la parte final. Lo siguiente que harás es darle un clic en configuración, luego otro clic en configuración de búsqueda. Dentro de sus opciones, le vas a dar un clic en Save Search. Perfecto. Ahora te explico estas funciones. Por defecto, Google lo tiene en la opción desenfocado, pero hay casos, como el mío, que están en desactivado. Por lo cual, si quieres bloquear páginas indeseables que no quieres ver más, solo le das un clic en filtrar, que te ayuda a sacar de la búsqueda imágenes, textos, vínculos y toda cosa que sea explícita. Lo siguiente que haremos para comprobar es salir de Chrome y volver a ingresar. Y por ejemplo, aquí puedes poner cualquier nombre de página a buscar. Lo que hará el navegador de Google es bloquearte prácticamente todo tipo de página explícita. Y así es como se realizan los bloqueos de páginas en celulares. Ahora bien, si tú tienes una PC y quieres bloquear desde la raíz esas páginas no solamente de Google, sino también de otros navegadores, pues te diré que el procedimiento es fácil. Para este ejemplo, voy a utilizar dos páginas que vienen a ser de Google y YouTube. Lo que haremos es bloquearlas. Obviamente, tú lo harás con las páginas indeseables. El proceso es tan sencillo, que consiste en copiar su enlace o escribir la URL manualmente. Para ello, vamos a minimizar esta ventana y le damos un clic en el icono de Mi PC o escritorio. Una vez dentro, le damos un clic en el disco C para ingresar. Una vez dentro, le damos un clic en la carpeta de Windows para ingresar. Luego vamos a descender y buscamos la carpeta llamada System32 e ingresamos. Luego le damos un clic en la carpeta llamada Drivers para ingresar. Una vez dentro, le damos otro clic en la carpeta llamada Etcétera para ingresar. ¡Perfecto! Ahora, lo que vas a hacer es ingresar al archivo llamado host. Aquí quiero hacer un pequeño hincapié. A algunos de ustedes no les va a aparecer este archivo. Por lo cual, escribe en los comentarios si te falta este archivo, que también te lo estaré adjuntando en la descripción del video y en el primer comentario fijado, en donde solo tienes que pasar el archivo host dentro de esta carpeta. Lo siguiente que harás es darle un clic secundario, y entre sus opciones le das un clic en Abrir con. Y seleccionas Bloc de notas, y otro clic en Solo una vez. ¡Excelente! Una vez que se te abra este archivo, debes centrarte exclusivamente en la dirección IP y el localhost. Y debajo de ella van a ir todas las páginas que quieras bloquear, no importa la cantidad. Aquí no hay límite. Por lo cual, todas las páginas van a ir debajo de localhost con IP y encima del 1 localhost. Lo primero que vas a hacer es realizar un espacio, luego vas a copiar la dirección IP y lo vas a pegar. En este caso, como yo quiero bloquear dos páginas, pues tengo que poner dos veces la dirección IP. Y al costado es donde yo voy a pegar el link de la página, o lo puedo escribir manualmente como miras en el ejemplo. Una vez realizado este paso, solo le das un clic en Archivo y otro clic en Guardar. ¡Perfecto! Ahora minimizas esta página y vamos directo a ver el efecto realizado en las redes sociales, en el cual
Lo que tienes que hacer es actualizarlo. Y con ello comprobarás que están bloqueadas totalmente esas páginas, hasta el tiempo que decidas mantenerlas así. Ahora bien, si en el futuro quieres desbloquearlo, es tan sencillo como ir nuevamente al archivo host. Eliminas los enlaces que agregaste. Luego, le das un clic en archivo y otro clic en guardar. Y aquí tranquilamente puedes cerrar ya el archivo host, y cuando regreses nuevamente a las páginas que habías bloqueado, notarás que nuevamente están activadas. Ahora bien, si lo tuyo es tener un control parental sobre lo que hacen tus hijos, qué es lo que ven, con quién hablan, ver sus contactos, mensajes y más, yo te recomiendo una aplicación Ninja que es invisible, y es buenaza. El enlace para que veas ese video te estará apareciendo ahora mismo en la parte superior, y también lo encontrarás en el primer comentario fijado. Aprovecha esta oportunidad, porque te aseguro que te va a servir bastante. Y listo. Ahora tienes el control. Las páginas que antes te tentaban o ponían en riesgo a los tuyos, ya no están. Hoy diste un paso importante, pequeño para algunos, pero gigante para ti. Y eso merece reconocimiento. Si este video te ayudó, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que realmente te sirva. Déjame tu like si te funcionó y cuéntame en los comentarios si lograste hacerlo o si te quedó alguna duda. Aquí estamos para ayudarte. Nos vemos en el próximo video.